Los planes especiales. Estos se refieren a prioridades de desarrollo integral del país fijados en el Plan Nacional de Desarrollo o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector. Entonces, aquí, por ejemplo, si tenemos dos planes sectoriales, ¿no?, que son los primeros que revisamos, y además ahí se dan cuenta que para lograr el objetivo tienen que hablar, por ejemplo, Cedesol, que es cabeza de sector de desarrollo social, con Hacienda, que es cabeza de sector de algo más, ¿no?, dentro de todo lo que hay en Hacienda. Cuando se juntan estos dos, se genera un plan especial. Entonces, si hay la coordinación de dos cabezas de sectores, el tipo de plan o el tipo de documento que hay que revisar es el plan especial. Siguiente. Ahora, ahí tenemos dos niveles, los que hemos visto hasta este momento. El Plan Nacional de Desarrollo, que es el gran marco de referencia, y los otros programas, sectoriales, regionales, especiales, institucionales. Ahí tenemos los dos escalones más altos. El siguiente escalón son los programas presupuestarios. Ahorita ya hacíamos mención en algún comentario al Prospera, ¿no? Pero ¿cuántos otros programas conocen ustedes? ¿O cuáles programas presupuestarios son con los que ustedes trabajarían en el tema de este taller? El programa de tratamiento de aguas residuales, que se llamaba PROTAC, en 2016 se llamó PROSAN, y ahora ya medio desapareció y se llama PROAGUA, ¿no? Programa PROAGUA. ¿Cómo? No, es que se unificó. ¿Se unificaron? ¿No? Entonces ahora forma parte, o sea, es programa de agua potable, drenaje y alcantarillado de un componente. Así es. Que es tratamiento de agua residual. Y no solo les cambió el nombre, sino que los fueron achicando. Y a este último, que junta a todos, le quitaron el 70% del presupuesto federal que recibía. ¿Ok? Entonces esos son los programas con los que trabajamos. Entonces, regresamos al punto de origen, ¿no? Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo que traza grandes metas, grandes objetivos, y suena muy bien. ¿Cómo pasamos de eso a la actividad cotidiana del gobierno para materializar y hacer posible lo que está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo? A través de programas presupuestarios, ¿no? El programa presupuestario es lo que ya aterriza, digamos, lo que nos permitiría dar el salto de intenciones o de buenas intenciones o de una lista de propósitos en lo abstracto al funcionamiento día a día del gobierno y de las instituciones. ¿Cómo sabemos si hay o no una política pública? Una manera de saberlo es si hay o no un programa presupuestario, ¿no? Puede haber programa sectorial, puede haber estrategia, puede haber metas, puede haber anuncios comerciales, puede haber panfletos, puede haber reuniones. Si no hay un programa presupuestario, no hay una política pública, ¿no? ¿Cómo pasamos del discurso a la acción, a los hechos? A través de programas presupuestarios. Entonces, de entrada, si no hay programa presupuestario, o si al programa presupuestario le pasa lo que nos acaba de decir Mayli, ahí vemos cuál es el nivel de prioridad, cuál es el nivel de fuerza, cuál es el nivel de intensidad en ese tema en particular y en esa política pública. Pero si no hay programa presupuestario, ni siquiera hay política pública. Ahora, si se dan estos pasos en retroceso, si se disminuye el presupuesto, si no hay orden, ahí vemos los problemas de esa política pública, ¿no? Pero un indicador para saber si hay o no política pública es saber si hay o no un programa presupuestario. Que aquí dice, otra vez, el programa presupuestario tendrá que ser congruente entre los otros programas de la dependencia, pero tendrá que ser congruente también hacia arriba. Tendrá que ser congruente con el plan sectorial, o con el institucional, o con el regional, y tendrá que ser a su vez congruente con el Plan Nacional de Desarrollo.
Que sea o no, ya es otra cosa. Y ahí es donde empieza el análisis. Pero lo que dice la ley es que tiene que guardar congruencia hacia arriba y tiene que haber congruencia también en otros programas presupuestarios. La siguiente, por favor. Entonces ya vimos el Plan Nacional de Desarrollo, ya vimos el proceso de planeación democrática, ya vimos el sistema y los subsistemas de planeación democrática. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los documentos que se desprenden del Plan Nacional de Desarrollo? Los que salieron a la fecha en la que Peña Nieto presentó el plan, como lo vimos en el video al inicio, fueron todos estos programas. Durante el ejercicio de 2013 a 2018 se pueden generar nuevos programas, pero este es el listado inicial de los programas que se desprenden del Plan Nacional de Desarrollo. Y como podrán ver, hay programas nacionales, hay programas especiales, regionales, sectoriales que están de aquel lado. Y aquí no sé si esté con el que ustedes trabajan, ¿cómo se llama? Eso es lo que yo quería que mencionáramos, los que nos interesan. A ver quién ve mejor. ¿Con cuáles trabajan? Programa. Aquí está, Programa Nacional Hídrico. El forestal también nos interesa, ¿no? Por lo del agua. Arriba. Ajá. El sectorial de medio ambiente y recursos naturales. ¿Dónde está? De medio ambiente y recursos naturales. Ajá. El de infraestructura también es muy importante porque las plantas son obras de infraestructura, ¿no? Creo que ya. Entonces, este es el listado, ¿no?, de programas que se desprenden del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es la importancia de este tipo de documentos? Que en la ley no están contemplados como documentos de buenas intenciones, ¿no? No es una carta de buenos deseos. En la ley, en la Constitución, en la ley de planeación, están contemplados no solamente tampoco como guía o como camino, sino que marca responsabilidades de los funcionarios públicos. Entonces, a todo lo que está ahí plasmado en el documento es a lo que los funcionarios públicos, el gobierno y los gobiernos están obligados a cumplir. Y en caso de que no, están obligados a dar una explicación de por qué no se cumple. Entonces ahí tenemos otra vez muchos elementos de análisis. Hay que echarse un clavado y conocer estos documentos. Hay que revisar estos documentos y un primer ejercicio, hay que ver si lo que está en estos documentos es lo correcto o no, porque muy probablemente los objetivos, los diagnósticos, las metas no sean las que son pertinentes para cumplir con cada uno de estos temas, ¿no? Y ahí entra ya la discusión. Pues estamos tratando de incidir en esto porque sentimos que ya no es posible llegar a eso, ¿no? Pero ciertamente sí requiere mucho trabajo y que se sume mucha gente, que no solo tomemos conciencia y señalemos que las cosas están mal, sino que actuemos en consecuencia para denunciar a aquellos que están haciendo las cosas mal, porque las están haciendo mal porque nadie les dice nada. Entonces es como un cambio de actitud frente a todo esto que se ha venido dando ya casi hasta como por tradición, ¿no? Pero para esto es necesario tener la información, porque si no estamos informados no sabemos por dónde actuar. Digo, estaba viendo el listado de programas nada más para tratar de darles algunos ejemplos, ¿no?, de qué se ha hecho en algunos temas. Por ejemplo, en el de salud, esto se supone que ya no pasa, ¿no?, pero cada uno de los estados compraba medicamentos al costo que quería, ¿no? Y entonces de pronto un paracetamol te salía en 20 pesos en un estado, pero te salían 800 pesos en otro estado, y digo al gobierno. Entonces el gobierno, que es el principal comprador de medicamentos, un mismo medicamento tenía una variación de cientos o miles de puntos porcentuales, y pues ahí era un gran negocio, ¿no? Era
un gran negocio para quien compraba y era un gran negocio para quien vendía. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Se hizo una homologación de compras para que el mismo medicamento tuviera o el mismo precio o una diferencia que se explicara, por ejemplo, por la ruta de transportación, por el costo que pudiera llevarlo de un lugar a otro, pero que eso fuera lo que explicara la diferencia del costo del medicamento para el gobierno. ¿Cómo surgió eso? ¿No? Justamente de demanda de derechohabientes, de demanda de organizaciones de la sociedad civil, incluso de demanda de propias empresas que surtían medicamentos, porque había una competencia desleal. Entonces, si el gobierno se arreglaba con un proveedor, todos los otros proveedores ya en automático quedaban fuera, aunque dieran un precio más bajo. Entonces, a partir de una presión de muchos frentes, es que se logró esta ley, ¿no?, que en principio homologa el costo del medicamento en todo el país. ¿No? Otro ejemplo puede ser el de seguridad social, que también lo comentaba el presidente, ¿no? Uno de los objetivos era que todos los mexicanos tuvieran seguridad social. Hoy, todavía, ¿no?, tener o no seguridad social depende de la condición laboral, ¿no? Si eres formal o si eres informal, puedes o no afiliarte a algún sistema de seguridad social, o puedes afiliarte al seguro popular, pero depende de tu condición laboral. Entonces, uno de los temas que se está barajando por ahí como opciones es seguridad social universal independientemente de tu condición laboral. Entonces, vas a tener acceso a seguridad social no porque tengas o no un trabajo formal, sino porque es un derecho humano. Entonces, ya se verá cómo se financia un sistema de seguridad social universal, ¿no? Pero es un derecho humano. Entonces, independientemente de tu condición laboral, tendrás. ¿Cómo se está avanzando esa opción? Otra vez, desde varios frentes, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil, derechohabientes o no derechohabientes que reciben o no reciben lo que se supone que tienen derecho, porque al final de cuentas, ¿no?, todos en algún punto de nuestra vida tenemos necesidad ¿no?, de una operación, de una consulta, de medicamento, de pensión, ¿no? Entonces, ahí hay como varias opciones, pero insisto, creo que justamente vale la pena conocer esta información para, por ejemplo, cuáles son los espacios de participación para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Si son esos, pues aprovechemos, participemos, no los dejemos vacíos para que o no se usen o se usen y quede algo con lo que no estamos de acuerdo. Y luego, una vez que quedó, pues también hay otros espacios de participación, ¿no? Y justo, pues está muy complicado que uno, ¿no?, a título personal haga algún cambio en todo este andamiaje, pero si nos organizamos, si participamos en un grupo o en un espacio con más personas, ¿no?, hay más chance de hacerlo. No, nada más quería decir que es importante, para poder defendernos, tenemos que saber qué es lo que están planeando. Es como cuando uno va a la guerra, aunque es un ejemplo un poco bélico, pero para poder defendernos sí tenemos que saber qué es lo que están planeando, ¿no?, antes de que lo hagan. Y en materia de agua, sobre todo, ya van a ver cuando expongan nuestros colegas de la CRAC el Programa Nacional Hídrico, el programa de la Ciudad de México y el del Estado de México, van a ver ustedes lo que están planeando ellos, ¿no?, en materia de saneamiento. El primer año de gobierno, en cuanto, bueno, generalmente los programas de campaña se convierten después en planes de desarrollo, ¿no? Entonces, entre que ya gana la elección el Ejecutivo, en cuanto la gana, se supone que empieza a generar las directrices. Ya que toman posesión, tienen 6 meses, ¿no?, para sacar el plan de desarrollo y para hacer las